Y así arrancamos nomás, ¿no? Cuando un sábado a la tarde ya, hora de estar ahí tranquilos, vamos a mirar hacia atrás, porque cuando uno mira hacia atrás, ya no te quedan dudas. ¿Se acuerdan del 2020? Bueno, ese 2020 yo creo que no fue solo un evento sanitario, ¿no? Todos saben de lo que hablo, ¿correcto? Yo creo que fue, ¿cómo podríamos decir? Un parteaguas geopolítico, ¿sí? Fue el año que el mundo eh, se abrió en dos, se reconvirtió. Fue un año donde hicieron un gran experimento con nosotros, con toda la humanidad, ¿sí? Yo creo que ese 2020 fue una crisis que reorganizó de cierta manera el poder global y aceleró los procesos que ya estaban en marcha desde hace años. Y si algo quedó claro en este entonces, si algo quedó claro, es que en los grandes movimientos de la historia nunca actúa un solo actor, ¿sí? Eso hubiera sido imposible, imposible que hubieran hecho solamente una persona, una entidad o un país, ¿ok? Y eso creo que está muy claro. Las agencias de inteligencia, las corporaciones tecnológicas y los gobiernos claramente aprovecharon la emergencia para avanzar posiciones que en tiempos normales habrían sido imposibles. Y ahí es donde aparece la CIA, por nombrar alguna, no como actora única, ¿sí? Yo creo que sería muy infantil y ustedes esperarían mucho más de nosotros pensar el mundo en estos términos, ¿no? Yo me refiero a la CIA como parte de un entramado donde inteligencia, geopolítica y tecnología se cruzan. Y la CIA es un emblema y opera desde hace años, años, más bien desde hace décadas, ¿no? Bajo una lógica muy simple. Intervenir en las crisis antes de que las crisis intervengan en Estados Unidos. Y por eso, de cierta manera, nos sorprende que su nombre surja en investigaciones, infiltraciones y análisis sobre este famoso 2020, ¿no? Esta pandemia. Entonces, eh, vale la pena preguntar si lo hicieron. Yo creo que no, ¿no? Si no, creo que la pregunta más bien debería ser, ¿para qué habría servido lo que hicieron? ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta pandemia del 2020 fue un shock global, ¿no? Que permitió algo que ni la Guerra Fría había logrado, ¿sí? Detener eh, simultáneamente a todas las sociedades del mundo de igual manera. Entonces, en este silencio, ¿se acuerdan? Mientras las calles se vaciaban, y ¿qué fue lo más valioso que teníamos a mano? Yo creo que fue la información. La información se volvió en aquel entonces el recurso más valioso del planeta. ¿Se acuerdan cuando nos ponía el hemisferio, no? Y nos ponían ahí el mapita en rojo con las luces rojas diciendo todo eso. ¿Se acuerdan de las psicosis a las cuales nos sometieron? No hace tanto, qué increíble, hace apenas 5 años. Big Data, patrones de movilidad, modelos predictivos, vigilancia, censura selectiva, control narrativo. Ahí, ahí, en ese punto es donde entra en escena la inteligencia artificial. Yo creo que ahí fue el punto de inflexión. La inteligencia artificial
Por supuesto que no se desarrolló en el 2020, pero sí, chicos, se disparó en este preciso instante. Lo que antes era una herramienta experimental, yo creo que se convirtió en el corazón del nuevo control social, porque tengamos en cuenta que surgieron algoritmos capaces de predecir comportamientos, identificar focos de desconfianza, moldear opiniones públicas y anticipar desbordes. Nos estudiaron. Fuimos los conejillos de India. Yo creo que uno de los experimentos más grandes de la historia, si se quiere. La combinación del miedo, de datos masivos y algoritmos, yo creo que fue la tormenta perfecta. Y las agencias de inteligencia que están preparadas supuestamente para eso, creo que ellos fueron los que entendieron antes que nadie, ¿no? Porque mientras el discurso oficial, ¿qué nos pedía? Pedía cuidarse, ¿sí? Las estructuras de poder hacían algo muchísimo más profundo. Reorganizaban su capacidad de supervisar, de intervenir y dirigir las sociedades enteras. ¿Recuerdan el caos que fue esto? Y yo creo que la pandemia justificó medidas que en cualquier otro contexto habrían sido consideradas abusivas y la gente se iba a rebelar. Digamos, tecnología biométrica, ¿no? APPs, las aplicaciones de rastreos, modelos de propagación construidos con datos personales, censura bajo el pretexto de daño social. ¿Te acuerdas que no podíamos nombrar siquiera cualquier cosa relacionada a ese tema? Te cerraban el canal, te bajaba el programa al toque. Todo en nombre de la emergencia que estábamos viviendo, ¿no? Y cuando esta herramienta se instala, nunca se retira. Fíjense que uno tiene que estar cuidando para no decir las cosas por su nombre, las cosas como son. Entonces hoy yo creo que vivimos en un escenario donde la CIA, los Big Tech y la inteligencia artificial forman una triada de poder sin precedentes. Y ni hace falta atribuirles una intención específica para entender que ese 2020 les dio el marco perfecto para expandirse, donde vimos que la influencia no se ejerce ya a través de golpes de Estado o intervenciones militares, sino a través del manejo de información, algoritmos, salud pública, datos sensibles y control narrativo. Es increíble. Entonces, las pandemias se volvieron un factor geopolítico. La inteligencia artificial se volvió un arma estratégica y las agencias de inteligencia un nodo central entre ambas, ¿no? Y en el nuevo orden mundial no nace, por supuesto, en una cumbre de G7 ni en una resolución de la ONU, eso ya lo sabemos todos. Nace en la forma en que las emergencias se administran, se interpretan y se aprovechan. Ahí se decide el rumbo de la arquitectura global. Y si algo dejó claro el 2020 es que quien controla el miedo controla la política. Quien controla los datos controla la sociedad. Y eso lo dijo Putin muy claro, clarísimo. Quien controla la inteligencia artificial controla el futuro. ¿Se acuerdan? Las advertencias están ahí, están a nuestro alcance. Solo hace falta saber leerlas, escucharlas. La CIA puede haber intervenido, influido, simplemente observado. Eso es secundario. Las agencias de inteligencia estuvieron al mango, obvio. Pero lo importante es que el 2020 marcó un punto de inflexión. A partir de ahora, la crisis será el método, ¿sí? Y la inteligencia artificial, la herramienta. Entonces,
El poder ya no se ejerce a la vista, se ejerce desde los algoritmos, desde las plataformas, desde la coordinación entre agencias y corporaciones invisibles para la gente común.